pero en algún momento se va a tener que pronunciar el gobierno y va a tener que tomar una decisión respecto a este importante proyecto minero. Esto se ha enfriado. ¿Cómo va la cosa? Correcto. Bueno, y primero para señalar que en el caso de Hugo Blanco, un antiguo amigo, Hugo Blanco fue presidente de la Comisión de Ambiente. Ahí mírenlo. Esa es la marcha del agua. Ahí nos causó mucha gracia verlo Hugo ahí Blanco, flotando en la piscina, el maestro Hugo Blanco. Muy pocos deben recordar que Hugo fue presidente de la Comisión de Ambiente del Senado, uno de los primeros. Y yo recuerdo mucho cuando en la misma mesa conversábamos, yo trabajaba en una ONG de Derecho Ambiental y en la misma mesa estaba sentado Juan Inchauste y Hugo Blanco, que parecían las expresiones políticas más distantes y más polarizadas del país en ese entonces, ¿no? Marco Arana también lo conozco desde hace mucho tiempo y ahí los veo gozando del agua en una piscina y probablemente lo que se ha pagado para el agua de esa piscina es irrisorio, porque ese es parte del problema. O sea, no cuesta nada llenar una piscina de agua en el Perú, ¿no? Y eso es algo que muchos estiman debe ser cambiado. Pero volviendo al tema del proyecto minero Conga, no sé si se ha enfriado o no se ha enfriado, no sé si utilizar esos términos. Creo que en realidad lo que se está es actuando con mucha responsabilidad. Como he señalado más de una vez, en el tema de este proyecto minero se está mirando el problema desde tres frentes. El primer frente, el tema del peritaje, que es un frente cuyo objetivo es atender una demanda del pueblo de Cajamarca para generar información confiable. Y probablemente de inmediato, como buen periodista, me vas a preguntar ¿y qué pasa con los peritos? Y ahí lo que debo decir es, los sistemas de contratación con el Estado son complejos, se está acelerando el proceso y le tocará al ministro Valdés, al presidente del Consejo de Ministros, hacer el anuncio, espero que muy pronto. El segundo frente es la mesa de desarrollo, donde como pueden haber visto los televidentes o escuchado, se están impulsando una serie de proyectos de infraestructura y proyectos de desarrollo para Cajamarca de varios miles de millones de soles. Y por otro lado está lo que el presidente Ollanta-Humala anunció en Davos. Creo que no se le ha dado el análisis político debido a sus declaraciones. Queremos, cuando se reunió con 4 líderes de las empresas mineras más grandes del mundo, en el Perú hay nuevas reglas para hacer minería, ¿no? Y ese es un tema en el que se está trabajando fuertemente, porque creo que en la última entrevista que tuve contigo, Augusto, yo te dije, el gobierno también escucha los mensajes detrás de la conflictividad. Nosotros no hacemos oídos sordos a los mensajes de la conflictividad y nos damos cuenta que hay algunas cosas que ajustar y en eso estamos trabajando activamente, tanto en el caso de la minería formal, como también en el caso de la minería ilegal, que es un tema sobre el cual espero en algún momento poder conversar más ampliamente contigo, porque como sabes el Poder Ejecutivo tiene facultades delegadas en ese sentido, ¿no? Entonces estos son los tres frentes. Yo no llamaría que la cosa se enfrió o se calentó, yo diría que las cosas se están trabajando responsablemente. El tema del agua es un tema que usted maneja al derecho y al revés, señor ministro. Ahora, por ejemplo, se compra agua embotellada. Hace 30 años esto era algo pues inaudito, ¿no? ¿Cómo va el tema del consumo del agua de manera global? ¿Hay realmente un peligro de que pueda haber una escasez de agua de aquí a un futuro reciente? El agua es un recurso de flujo, Augusto, y como tal está sujeto a una serie de condiciones naturales que el hombre no puede controlar, las condiciones naturales. Y por eso me interesó leerte el tema del derecho al agua, porque cuando tú ves que dice derecho de todos a disponer de agua suficiente, por ejemplo, obviamente uno no va a tener agua suficiente si solamente se somete a la disponibilidad de agua que existe por condiciones naturales. Porque ¿qué ocurre si hay una sequía? ¿Qué ocurre si hay una escorrentía mayor por un desastre natural? ¿Qué ocurre si finalmente los diques naturales se traban porque hay un deslizamiento? Entonces, cuando uno habla de agua suficiente, entonces el agua a su vez tiene que ser accesible. Y esto tiene que ser accesible física y económicamente. Y cuando hablamos de acceso físico al agua, obviamente necesitas obras de infraestructura. Y para eso, porque quiero llegar a tu pregunta, ¿qué cosa necesitas? Reservorios. ¿Qué cosa necesitas? Canales. ¿Qué cosa necesitas? Tuberías. ¿Qué cosa necesitas? Plantas de potabilización. O sea, necesitas toda una infraestructura inmensa para atender al tema. Mira tú lo que ocurría en el Cono Norte hasta hace poco y que todavía no se ha corregido del todo. Pérdida de agua ya tratada en la Tarjea por tuberías obsoletas. ¿Sabes cuánto era? 50%. O sea, de lo que se trataba en la Tarjea, por un tema de tuberías obsoletas, 50% se iba filtrada al subsuelo porque salía de las tuberías. El promedio en América Latina también es sorprendente. Se pierden tuberías en promedio en América Latina un 17 al 19%. El agua como recurso es un recurso difícil de controlar por sus características. Entonces, vamos nuevamente a tu pregunta. ¿Se necesita agua?
las condiciones naturales son condiciones adversas, el cambio climático genera situaciones que son además contrarias muchas veces, en algunos lados sequía, en otros lados abundancia y lluvia. Lo que tenemos que hacer es desarrollar capacidad de tener reservorios, aquí hay reservorios grandes y microreservorios, sistemas de infiltración, mejorar los temas de agricultura. Y acá, Augusto, quiero hacer una reflexión. A mí el tema de la marcha del agua, como te digo, por contenido, el agua todos respaldamos su prioridad. Me gustaría ver en esta marcha que hayan pronunciamientos sobre, por ejemplo, el tema de la agricultura. ¿Qué cosa implica el agua con agricultura? Sistemas de riego eficientes. Hoy día nadie debe regar por inundación. Hoy día nadie debe establecer sistemas de inundación cuando tú tienes sistemas de riego por aspersión o sistemas eficaces. Me gustaría ver también que se habla de cuál es el comportamiento urbano en relación al agua. Tenemos un pésimo comportamiento en las ciudades en relación al agua. Los problemas de calidad del agua son cada vez más severos porque arrojamos todos los desagües a cuerpos de agua. El porcentaje de tratamiento, Augusto, de agua servidas en el Perú no llega ni al 30%. Ese es un tema importantísimo. Ese es un tema terrible. Hace poco el congresista Daniel Mora nos escandalizó con un vertedero de desagüe en el Callao, así de crudo, directo al agua, y que representa un asesinato ecológico que realmente tendríamos que regular ya mismo. Correcto, ese es un tema muy, muy serio. En el Ministerio del Ambiente estamos trabajando para recuperar antiguas prácticas que permitan a través de un programa sólido poder hacer tratamiento de aguas servidas a través de microplantas, porque tampoco se trata de construir grandes infraestructuras. Yo recuerdo mucho y me gusta recordar mucho al ingeniero Alejandro Vinces, que era una persona que trabajó mucho en el tema de microplantas de tratamiento, y probablemente los limeños no sepan que las primeras aguas tratadas con las que se regaron los acantilados de Miraflores eran resultado de una planta que construyó el ingeniero Alejandro Vinces casi al frente de su casa. Él vivía en el malecón de Miraflores, logró una autorización para desviar los desagües de 4 manzanas o un poco más. Con eso hizo un biofiltro a través de uso de piedras, algún sistema, yo no soy el experto en eso, ¿no? Y con eso empezó a irrigar los acantilados de Miraflores. Lo que no podemos permitir es que luego tengamos que gastar tanto dinero en construir grandes plantas de tratamiento en el colector final. Lo que tenemos que hacer es en el camino ir haciendo tratamiento. Y en esto tienen muchas responsabilidades, Augusto, los gobiernos locales, y tienen mucha responsabilidad los gobiernos regionales. O sea, el tema del agua no es un tema solamente de gobierno nacional, o no solamente es un tema de Sedapal. ¿Funciona, ¿no? O no funciona? Sedapal han insinuado la privatización de esta entidad porque es ineficiente. En el tema de tratado de residuos es casi nulo, ¿no?, el trabajo que hacen, y tiene muchas carencias. Sedapal es una empresa que viene con una fuerte carga, viene además efectivamente con muchas carencias. Creo que se ha mejorado algo porque ahora son muy exigibles el tema de los planes maestros optimizados. O sea, hay un sistema de planificación que permite mirar mejor el comportamiento de las empresas de prestadoras de servicios de saneamiento. Hay que recordar, Augusto, que no solamente Sedapal. Sedapal es Lima. Estamos hablando de todas las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a nivel nacional. Creo que además cuando uno mira todas las EPS a nivel nacional, Sedapal no está entre las peores. Hay empresas prestadoras de servicios de saneamiento a nivel nacional que son terribles, trabajan a pérdida, no tienen infraestructura, no tienen planes maestros optimizados o estos no se cumplen. Entonces hay que mirar a todas las empresas prestadoras de servicios de saneamiento y siempre intentar mejorar. Pero no mejoraremos si no somos capaces de reconocer que lo que pagamos por el agua es absolutamente irrisorio y que tenemos que justamente mejorar el sistema a partir del cual pagamos por el agua y a su vez somos capaces de hacer infraestructura para su tratamiento. Muy bien, señor ministro, le pido que escuchemos un enlace vía Skype con Marco Contreras, precisamente desde Huacho, con importante información. Marco, adelante. Augusto, ¿qué tal? Buenos días. Así empieza el 8º día de la Marcha Nacional por el Agua. Estamos en estos momentos en la Facultad de Educación de la Universidad Sánchez Carrión, y los manifestantes, las personas que están participando de esta marcha, ya han desayunado hace unos momentos, y otros, como puedes observar atrás, tenemos una de las facultades, la Facultad de Educación, uno de los pabellones en realidad de la Facultad de Educación, y muchos ya han podido lavar su ropa, han tendido en los balcones de este pabellón de la Facultad de Educación. Bueno, son decenas de personas las que van a emprender el rumbo hacia Lima, porque se tiene previsto que la marcha va a estar llegando, la Marcha Nacional por el Agua va a estar llegando a la capital mañana. Mañana por la mañana va a ser día
en la entrada de la urbanización Pro de Los Olivos, seguramente por el alcalde de este distrito. Son decenas de personas las que se han ido sumando poco a poco en estos 8 días que ya está durando la Marcha Nacional por el Agua, que, como se sabe, fue originada por la situación que ocurrió en Cajamarca, por el proyecto minero Conga. Las personas que están participando de esta marcha están por la no realización, que no se lleva a cabo el proyecto Conga así como está. Esa es la información que tenemos en estos momentos. La Policía Nacional, en realidad el ministro del Interior, hay que recordar, ha asegurado que la seguridad, tanto en las ciudades en las que ha recorrido esta marcha y también está garantizada. Hay un trabajo de inteligencia que está realizando la Policía Nacional y además se ha desplegado un importante contingente policial para la llegada a la capital de esta Marcha Nacional por el Agua que se inició en Cajamarca, Gus. Muy bien, bueno, entonces ha sido la información de Marco Contreras en vivo vía Skype con el seguimiento de cerca de la Marcha del Agua que llega mañana, como nos informa, a nuestra capital. Señor ministro, ¿va a recibir usted a su amigo Hugo Blanco? Bueno, sí, será un gusto verlo. Yo a Hugo no lo veo hace tiempo. También incluso hay algunos observadores internacionales. He escuchado que el señor Pedro Arrojo de la Universidad de Zaragoza, y yo con todo gusto lo recibiré en mi despacho. Yo no tengo ningún problema y en realidad me encantará hablar sobre el tema del agua. Además va a ser interesante hablar con Pedro Arrojo, a quien no estoy seguro si lo llevo a conocer, pero él es de la Universidad de Zaragoza, y en la Universidad de Zaragoza hay muy buenos académicos sobre el tema del derecho al agua. Antonio Envitirujo es uno, y Sergio Salinas. Incluso entre ellos no necesariamente hay coincidencia en lo que significa el derecho al agua, y será una buena oportunidad para debatir sobre el tema, porque como te decía hace un momento, Augusto, el tema del derecho al agua, creo que la prensa cumple ahí un papel muy importante. Es un tema que tiene que ser destacado. El tema del derecho al agua, vuelvo a repetir, no es un tema de denme agua y no pago. Tampoco es un tema de no toco nada, porque justamente para tener el derecho al agua necesito construir infraestructura, o sea que siempre tiene que haber una intervención física para generar el acceso al agua, y tampoco el derecho al agua es pago sumas irrisorias para llenar piscinas. Entonces tiene todas las variables. El tema del derecho al agua es un tema que tiene que ver con calidad, con cantidad, con continuidad, con una serie de factores, y además el agua, como he dicho más de una vez, tiene que ver con el tema de la fuente, tiene que ver con el tema del servicio y su provisión, tiene que ver con temas de salud y tiene que ver con temas de derecho y finalmente con temas de institucionalidad. Entonces el agua no es un término fácil, ¿no? Es agua, no parece, ¿no? Parece fácil, pero el agua es uno de los temas más complejos en la materia de los recursos naturales y la materia ambiental, y es vital. Y lo último, y el derecho al agua es un derecho de las personas para usar el agua con fines domésticos desde una lógica de supervivencia. Exacto. Es decir, ¿qué cosa dice el derecho al agua? Que tú siempre tienes que tener derecho al agua para satisfacer tus condiciones mínimas de supervivencia. De ahí arrancamos, de ahí para arriba, claro, obviamente. Claro. No es para ninguna actividad económica. Mira tú, y esto puede sonar polémico, ni siquiera para las actividades agrícolas. El derecho al agua es un derecho de las personas. Entonces es importante poner el derecho al agua en su verdadero contexto, y con el señor Pedro Arrojo podremos debatir esto largamente. A mí me encantan las discusiones académicas, las discusiones conceptuales, y además discutiremos sobre qué cosa es esto de la cuenca, ¿no? Todo el mundo está hablando de cuenca, y hay cuencas cerradas, hay intercuencas, hay una serie de categorizaciones alrededor de la cuenca. El tema de cabecera de cuenca no es tan simple como que hay una cosa que está por ahí arriba. El tema de cabecera de cuenca es también otro tema complejo sobre el cual yo creo que los ciudadanos hay que vamos a ir formándonos a partir de lo que podamos precisar. Lo que precisen los expertos, lo que ayuda a precisar la prensa. Gracias, señor ministro, por haber estado esta mañana en Buenos Días, Perú, tocando este importante e imprescindible tema que es el uso del agua de vida en nuestro país. Gracias. No, muchas gracias, Augusto, y cuando creas conveniente aquí estaré de nuevo. Gracias. Será un placer. Y disculpa, al final solamente quiero hacer un saludo. Estuve antes de entrar al set con adeudos de uno de los fallecidos en este accidente en Ontario, realmente terrible, es realmente triste, tantos peruanos en estas condiciones tan lejos del país, y desde mi ministerio y personalmente un saludo a todas las familias, porque es lamentable perder a los seres queridos, que además es gente que se había ido en búsqueda de oportunidades, en condiciones que tú mismo en la entrevista que has tenido son condiciones difíciles, y es una pena lo que ha pasado. Gracias, señor ministro. Nosotros nos vamos a una pausa y al volver cayeron las bravas de Carapongo. ¿Quiénes son? Tras la pausa les contamos.